Milei plantea que hay que hacer una reforma al Poder Judicial. Todo esto a raíz de lo mal que funciona que personajes como Cristina Kirchner o personajes que pasaron por la política, que son una gran parte de los referentes políticos de los últimos años, que es evidente la corrupción que tuvieron, actos delictivos, no solo de corrupción, sino también todo el tema de Nisman y todo lo que sabemos, nunca jamás son condenados y nunca jamás terminan siendo verdaderamente teniendo una represalia correcta por la aberración que hicieron. Y esto es muy importante, que se separe lo más posible la política de este sistema judicial. Esto es lo que dice que el Poder Judicial tiene que estar todavía más independiente de los otros poderes y que hay que separarlos completamente de una, porque como sabemos, muchas veces ponen los jueces no solo del Tribunal Supremo, sino de la Corte, ponen un montón de sus amigos en el poder que terminan no operando según una cuestión jurídica, sino terminan operando según la conveniencia política. Y esto es lo que pasa muchas veces y por esto que se busca esta reforma. Y obviamente todos los medios acá plantearon esto como una locura cuando es lógico, y de hecho justamente el kirchnerismo quiere hacer una reforma judicial, pero para estar seguros de ellos, así que no pueden hablar de eso, porque literalmente están siendo totalmente hipócritas. En esta misma entrevista, Milei habla sobre Kelly Olmos, que dijo una completa locura diciendo que después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que en el mundial. Esto después de salido el dato de casi 1% de inflación y que interanual tengamos más de un 80%. Es una vergüenza para la Argentina que nuestra ministra de Trabajo se ponga a hablar de que la inflación no importa, que lo que importa es solo el mundial, cuando obviamente es importante el mundial, obviamente esto Milei lo sabe, pero que dice que es una locura y es una burla a todos los argentinos que se ponga a decir esto. Siempre hay que trabajar no se puede pausar la lucha por reducir la inflación, la lucha por dar una mejor condición de vida a los demás, simplemente porque haya un mundial. El presidente tiene que estar todos los días de su vida, hasta el último que esté en el mandato, luchando por cambiar la realidad de los argentinos. Y esto te das cuenta que no están para eso, sino que están para conseguir dinero, para conseguir favores y para conseguir rédito a raíz de todo esto, y para hacer tratos con sus amigos empresarios y para hacer todo menos cambiarle la realidad a las personas. Están solo por el cargo y no por cambiar la realidad de las personas. Y esto lo demuestran nuestras declaraciones totalmente que los delatan. Pero bueno, pasando con las encuestas muy ilusionadoras para Milei, tenemos que le gana a los K en los barrios populares de Córdoba. No solo en los barrios populares, sino que si vemos las encuestas, nos daría que justamente en los barrios populares tenemos un 13,9% de puntos porcentuales a favor de Milei y 13,5% a favor del Frente de Todos. En cambio, en los barrios comunes, viendo todo el porcentaje, tenemos que Milei tendría un 11% y el Frente de Todos un 10%. ¿Por qué esta diferencia porcentual? ¿Y por qué falta tanto porcentaje? Porque se lleva 21% juntos del cambio, pero los indecisos en Córdoba son mayoría y tienen un 39% de indecisos. Es impresionante esta cantidad de indecisos en Córdoba, cuando históricamente Córdoba ha sido una provincia muy macrista, muy del PRO, y justamente este porcentaje tan bajo del PRO con unos indecisos altos beneficia a la figura de Milei. Esto lo podemos ver en las diversas encuestas que hay en el país, como los indecisos, que en un principio no se sabía para dónde iban, se fueron mayoritariamente al partido de Milei. Y por esto también podemos hablar de que el apoyo que tienen no solo es en barrios de alto estatus o de acomodados, como se dice, sino que apenas el 21% de ese apoyo viene en esos barrios, 27% de barrios tradicionales, un 25% en barrios periféricos y un 27% en barrios populares. La mayor parte del apoyo, más del 50%, viene de barrios periféricos o populares, lo cual demuestra que este fenómeno no es porteño, sino que es a nivel nacional y se concentra sobre todo en barrios populares y en la juventud. Y por esto tenemos también que hay un gráfico que voy a mostrar ahora que muestra como el promedio de las encuestas de los últimos tiempos y la evolución de intención de voto. Tenemos a Juntos por el Cambio, que tiene aproximadamente un 40%, que tuvo en 2021 en noviembre, y un año después tiene casi un poco por encima del 30%. Esto refiriéndose al promedio de encuestas. En cambio el Frente de Todos tiene un 30%, un poco más, el año pasado, y en este año, un año después, cayó por debajo y tiene menos de un 25%. Y en cambio Milei, que a promedio nacional tuvo un 7%, pero bueno, ponerle que en la ciudad tuvo un 14%, bueno, a nivel actual nacional tiene
más de un 20% asegurado y muy probablemente supere al Frente de Todos y quede como segundo. Y esto es muy importante porque no solo es importante que entre el balotaje Milei, sino que en muchas provincias, como se puede ver en las diferentes encuestas que se hacen, vemos como Milei ganaría en bastantes provincias quedando segundo, o incluso en algunas se habla de un primer lugar. Y es importante que quede segundo por lo menos en muchas provincias para conseguir senadores, para conseguir muchos diputados y aparte para quitarle la mayor cantidad del Senado al Frente de Todos, que tiene cooptado mucho porcentaje a raíz de las elecciones del 2019, tiene un porcentaje muy alto en Senado y en diputados, donde es muy negativo que tenga ese porcentaje para el país, ya que ponen siempre jueces amigos, ponen las leyes nefastas que siempre ponen en contraposición del pueblo. Por ejemplo, si vemos la ley del aborto, tenemos que el país mayoritariamente estaba en contra del aborto. En cambio, si ves, los diputados votaron mayoritariamente a favor del aborto, lo cual contradice la propia opinión del pueblo y no representan verdaderamente la opinión actual de las personas. Y esto se va a demostrar en las elecciones del 2023, donde muy probablemente Milei consiga un porcentaje muy alto a comparación de el Frente de Todos, y que lo pase. Y mientras por más porcentaje lo pase, y mientras pase más provincias pase el Frente de Todos, muy positivo para el país. Pero bueno, pasando a otro tema interesante, es también relacionado con las encuestas, es que ya se anticipa un batacazo en Mendoza. ¿Por qué se habla de este tema? Justamente Mendoza siempre ha sido una provincia también muy macrista, al igual que Córdoba, y tiene más de un 50% de votos Juntos por el Cambio. Pero bueno, aunque tenga el 99% de los votos, lo importante es que los liberales queden segundos. En estas provincias donde el porcentaje es tanta diferencia, lo importante no es quedar primeros, sino quedar segundos con la mayor cantidad de votos posibles para conseguir la mayor cantidad de diputados posibles, y también, como mencioné antes, conseguir por lo menos un senador, porque son 2 para el primero y 1 para el segundo. Y ya estamos viendo encuestas donde, sin contar indecisos, ya Milei pasaría por 3 puntos al Frente de Todos. Y ni siquiera sumando el peronismo NOCA al Frente de Todos conseguirías apenas igualarlo, lo cual es impresionante en provincias que son más tradicionales, más macristas. También tiene un porcentaje muy interesante, y en estas provincias tendrá este porcentaje, pero muchas otras, incluso con menor PBI, PBI per cápita, incluso en esas provincias más marginales es donde más votos incluso tienen. Y esto es muy positivo. Estas encuestas ilusionan y mucho porque no hablan solo de lo que quieren hacer las encuestas, sino que hablan de una tendencia, como vimos antes, de evolución del Partido Liberal. Pero bueno, pasamos de vuelta a mencionar un poco el tema de la inflación, que es una vergüenza. Estamos hablando de que en pocos meses podríamos estar llegando a un 100% de inflación interanual. Ya estamos por encima del 80%, estamos entre los 5 países con más inflación del mundo, y Milei justamente menciona esto, de que la inflación es a causa del propio gobierno, que imprimió dinero a lo loco durante la pandemia, que pidió deuda a lo loco, que hizo locuras a nivel monetario, y esto causó justamente esta subida tan elevada de la inflación que tenemos actualmente. Así que básicamente lo que dice Milei es que se haga cargo el gobierno de que todo esto es por su culpa y que no derive la intención de otras cosas como el mundial, como otros temas que no le importa a la gente, y que lo que verdaderamente le importa a la gente y se refleja en las encuestas es el tema de la inflación. Es la principal preocupación de las personas, no poder llegar a fin de mes debido a la subida de precios. Y bueno, como última noticia tenemos que María Eugenia Vidal habló sobre Milei en una... seguro ya lo conocen, Terapia Picante, es un programa que hace en internet, en el canal de YouTube Pila, donde mencionó que Milei refleja la falta de representación que tienen los jóvenes en los principales espacios políticos. Y es muy cierto esto que dice, pero lo hace para conveniencia política. Justamente lo que busca con estas declaraciones es contentar a esos jóvenes que se vieron descontentos con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto y con el gobierno de Cristina. Justamente estos jóvenes que se vieron descontentos con todos estos gobiernos no van a ir a votar a Vidal porque diga que esta frase. No lo van a hacer porque la gente ya no es tonta. Los jóvenes no son tontos y se están empezando a dar cuenta de estos políticos que están hace tantos años y que no hicieron nada cuando fueron gobierno, no nos van a salvar de ninguna manera, y que son más de lo mismo, y que la única opción posible para este 2023 es la de Javier Milei. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.